cuarto ejercicio se llama Fénix y la ciencia. Y dice, Fénix ha decidido convertirse en científico. Actualmente está investigando el crecimiento de bacterias. Inicialmente el día 1 hay una bacteria con masa 1. Todos los días algún número de bacterias se dividirán, posiblemente ninguna o todas. Cuando una bacteria de masa m se divide, se convierte en 2 bacterias de m medios cada una. Por ejemplo, una bacteria de masa 3 puede ser dividida en 2 bacterias de masa 1.5. Además, todas las noches la masa de todas las bacterias se incrementará por 1. Fénix se pregunta si es posible que la masa total de todas las bacterias sea exactamente n. Si es posible, está interesado en la forma de obtener esa masa utilizando el mínimo número de noches posible. Ayúdale a convertirse en un gran científico. La entrada consiste de múltiples casos de prueba. La primera línea contiene un entero t menor a 1000, el número de casos de prueba. La primera línea de cada caso de prueba contiene un entero n entre 2 y 10 a la 9, la suma de la masa de las bacterias que Fénix está interesado. Y la salida es, para cada caso de prueba, si no hay forma de que las bacterias alcancen exactamente la masa total n, imprimir -1. De lo contrario, imprima 2 líneas. La primera línea debe contener un número entero d, el número mínimo de noches necesarias, y la siguiente línea debe contener d enteros con el iésimo número entero representando el número de bacterias que deberán dividirse en el iésimo día. Si hay varias soluciones, imprimir cualquiera. Entonces plantean 3 ejemplos. Con 9 se tiene que ir 1 al principio, 0 en el segundo día y 2 al siguiente día. Y en el último caso solo requiere una noche. Aquí están los ejemplos de cómo funciona. Entonces en el día 1 la bacteria con masa 1 se divide y quedan 2 de 0.5. Todas las bacterias se incrementan por 1, entonces queda ahora 2 bacterias cada una con 1.5. Luego ninguna se divide. Luego 2 bacterias con masa 2.5. Ahora hay 2 bacterias con masa 2.5 porque pasó una noche. Y ambas bacterias se dividen y ahora hay 4 bacterias con masa 1.25. Al final de la tercera noche se suma 1 a cada una de las 4 bacterias y quedan 4 bacterias con 2.25. Y al sumar las 4 bacterias de 2.5 me da 9. Entonces esto es una posible solución. Entonces, para resolver este ejercicio debemos tener varias consideraciones. La primera es suponiendo en cualquier día que yo tenga las bacterias A, B, C, D. Al dividir cualquiera de esas bacterias, supongamos vamos a ir la B y la D, al dividirlas me van a quedar, A queda quieta, B se divide en 2 de la mitad, C queda quieta y D se divide 2 de la mitad. Y al sumar todo esto me va a dar A más B más C más D, que es lo mismo que como si no las hubiera dividido. Entonces a la final, al dividir las bacterias no me interesa saber cuáles dividí, porque siempre la suma va a dar lo mismo, sino me interesa es con cuántas bacterias quedan. Es decir, que el problema se trata de la cantidad de bacterias y no de cuáles estoy dividiendo. Por eso en la salida me están preguntando cuántas divido cada noche y no cuáles. Listo. Entonces ya partimos de la idea que lo que nos interesa es la cantidad de bacterias, no cuáles. Entonces supongamos que tengo un arreglo X. Ese X va a contener la cantidad de bacterias con que empiezo el día I. El primer día empiezo con una bacteria. Y a la vez también va a tener la cantidad de bacterias que se incrementarán en la noche, que ese va a ser el siguiente valor. La cantidad de bacterias con que puedo empezar el siguiente día siempre va a ser el doble del anterior, porque yo puedo duplicar esas bacterias. Entonces, el máximo que yo puedo obtener es duplicar el día anterior, duplicar todas las bacterias del día anterior. Y entonces eso me diría que mi X sub I tiene que ser menor o igual a 2 por X sub I menos 1, ¿cierto? Que es multiplicar por 2 la bacteria anterior, pero además tiene que ser más grande el X sub I que el X sub I menos 1, más grande o igual, porque yo no puedo eliminar bacterias, no hay una forma de eliminar bacterias. Pero entonces esta es la cantidad de bacterias con que empiezo el día I, pero como también es las que se incrementan en las noches,
Lo que quiere decir es que al llegar al último día, suponiendo que este es el cuarto día, ¿cierto? Yo llego con 8 bacterias a ese día. La cantidad que se incrementan cada noche es, en la primera noche, como quedé con 2 bacterias, entonces serían 2. La siguiente noche 4 y la siguiente noche 8. Entonces al final de todas las bacterias, estas fue el incremento que tuve, que puedo tener en 3 noches, que son 8 más 4, 12 más 2, 14, y mi bacteria inicial 15. Lo que quiere decir es que en 3 noches, el máximo número que yo puedo obtener de bacterias son 15. Que me sume la masa de las bacterias son 15. En 3 noches son 7. En 5 noches son 31 y así sucesivamente. Ese es el máximo que yo puedo obtener. Y teniendo en cuenta ese máximo, yo puedo saber la cantidad de días que fijo voy a necesitar. Digamos, en el caso de 9, la cantidad de días y la cantidad de noches. En el caso de 9, yo necesito, por lo menos, si tengo solo 2 noches, es decir, 3 días y 2 noches, como en los hoteles. Si tengo 3 días y 2 noches, lo máximo que puedo obtener es 7 bacterias. Entonces, ese número es más pequeño. Yo necesito que el 9 que necesito obtener. Entonces, yo necesito una noche más para poderlo hacer. Entonces, fijo, para llegar a 9 voy a necesitar por lo menos 3 noches, 4 días. Para llegar a 11 voy a necesitar las mismas 3 noches, 4 días. Para llegar a un número mayor a 15 voy a necesitar las 5 noches y los 4 días. Listo, entonces ya sé cuántas posiciones necesito en días y en noches. Para llegar a un número necesito el logaritmo de ese número o la cantidad de bits, si lo quieren ver también, de ese número. Y ahora entonces solo tenemos que comenzar con el día 1 y hacer un algoritmo un poco greedy para solucionar eso. Entonces el algoritmo es así de sencillo: mirar a cuántas bacterias necesito llegar. Y cojo y divido esa cantidad de bacterias entre la cantidad de días que necesito llenar. Entonces estas 8 lo divido entre 3 y el resultado de eso, piso, es lo que me va a dar. Entonces 8 dividido entre 3, 2. Entonces aquí puedo poner 2. Entonces me quedan 6 bacterias. Después de esto vuelvo a hacer lo mismo. ¿Cuántos espacios me quedan por llenar? 2. Divido esas 6 bacterias entre 2 y me da 3. Entonces aquí debo poner 3 bacterias. Y al final me quedan 3 bacterias. Y por último cojo 3, lo divido entre 1 y esas son las que voy a poner acá. Al final las que sobran son las que quedan. Y esta es la solución en días para 9. En noches sería lo que ocurre entre un día y el otro. Entonces, entre este día y este día aumenté una bacteria. Entre este día y este día aumenté una bacteria. Y entre este día y este día aumenté 0 bacterias. Aunque ustedes, digamos, no ven la misma solución, el 102, esta solución también funciona. Y a la final, pues la explicación, digamos que lo comprueba. Digamos, para el ejemplo 11, empiezo con 11, sé también que va a tener 3 días porque es la cantidad de bits que tiene el 11 o el logaritmo en base 2 de 11. Yo empiezo con el 1, entonces aquí me quedan 10. Cojo 10, lo divido entre 3 espacios que todavía me queda y esto es igual a 3. Fíjense que acá yo no puedo poner el 3 directamente. ¿Por qué? Porque tiene que ser el máximo entre 2 por x menos 1, el doble del anterior, y x menos 1. Tiene que ser el número entre eso. Y el doble del anterior es 2. Entonces simplemente puedo poner el máximo de ese, que es 2. Y acá pongo lo que me queda. Ahora queda 9. Si 9 lo divido entre 2, voy a poner el 4. Y luego me quedan aquí 5. Y pongo esa cantidad de bacterias en la última posición. Después de todas las noches, porque este es el arreglo de días, después de todas las noches yo tuve que duplicar la primera noche 1, la siguiente noche 2 y la última noche 1. Y este sería la solución para 11. También funciona igual que el 112.
Entonces vamos a programar el ejercicio. Por cada caso debo leer un entero n. Voy a guardar en el arreglo days los días, y los días es la cantidad de bits del número o el logaritmo en base 2 del número. Entonces yo lo voy a hacer con tu binary string. Hay formas más bonitas de hacerlo, pero lo voy a hacer así por facilidad. Y en las noches voy a tener una noche menos que los días. Y a la final este nights va a ser el que va a guardar la solución al final. Empezamos el primer día. Tenemos una bacteria. Recorremos el resto de días. Y vamos a restarle a n el primer día que ya tengo, la primera bacteria que ya tengo. Y el valor que debo guardar en el día sub i va a ser el mínimo entre el doble del día anterior, es decir, entre 2 por days menos 1, el día anterior, y lo que me queda por llenar, que es days.length, menos el i en el que voy, y voy a dividir lo que me queda, que está guardado en n, por esto. Va a ser el mínimo de estos dos. Y al final le resto ese valor que tengo ahí. Entonces, si vamos y miramos el arreglo de días para cada uno de los casos, me va a dar, en el primer caso 1, 2, 3, 3, en el segundo caso 1, 2, 4, 4. Por lo visto nos quedó mal, y aquí sería 0. Y entonces las noches sub i menos 1, la noche anterior, o la noche que está pasando en estos momentos, va a ser el día menos el día anterior, la cantidad de bacterias que tengo en este día menos la cantidad de días de bacterias que tengo en el día anterior. Y vamos a guardar y vamos a imprimir los valores de las noches separados por espacio, y luego un enter. Entonces 1, 1, 0, 1, 2, 0, y también me pide saber la cantidad de noches. Entonces antes de esto voy a imprimir la cantidad de noches .length. Y funcionó re mal porque copié el output. 3, 1, 1, 0, 3, 1, 2, 0, 1, 0. Y lo voy a enviar. Esperamos un ratito. A esperar, ojalá una Z. Listo.